Y hablamos de caída de consumo, lo hablamos constantemente, pero en esta oportunidad tenemos que volver a hablar, y lamentablemente, de la caída en el consumo de leche, allí donde más duele, ¿no? Por lo necesario de este alimento, por lo básico, por quiénes son los que más la necesitan, que son justamente los niños. Bueno, tenemos que hablar de algunas cifras que preocupan y muchísimo. Dani, Aprile, Julián, vamos a hacer un repaso, porque hace tiempo venimos hablando de una caída en el consumo de leche que nos recuerda a, bueno, por lo menos momentos similares a lo que fue el 2001, ¿no? Y que se había incrementado en los últimos años, pero que volvió a descender. Estamos hablando del consumo de leche, el consumo per cápita, que durante los últimos años, y tal como muestra este gráfico que nos explica exactamente cómo es que se fue dando ese consumo per cápita anual, estamos hablando de eso, de leche líquida en litros, periodo 2000-2016. Bueno, allí vemos, ¿no?, el punto más bajo y la cifra o el punto al día de hoy, que es el que yo estoy señalando, que vuelve a registrar una baja realmente importante. ¿Qué es lo que nos muestra? Que la situación es grave, es preocupante. Pero vamos a ir ahora, no sé si ustedes quieren agregar algo, chicos, me avisan, a lo que implica el consumo de leche dentro de lo que es el salario básico, ¿sí? Bueno, sí. Hace unos días se discutía justamente, Juli, el tema de, bueno, el Consejo de Salario, ese nuevo salario que por decreto ya se instaló en una cifra que no alcanza a cubrir lo que es la canasta básica, y nosotros aquí lo recordábamos, pero aquí todavía estamos hablando del salario mínimo actual, 8.060 pesos, claro. Estamos hablando de la cifra, no todavía la que se va a llegar en 2018. Ese es el primero de los puntos que hay que aclarar. Por supuesto, sí. Dani, me parece que es importante ahí destacar eso que vos tenés ahí de fondo, y que es el precio del litro de leche. ¿Cuánto vale un litro de leche hoy? Digo, uno puede tomar cualquier precio relativamente, digo, cercano a estos valores, ¿no? 20, 22, 24 pesos. Pusimos 25 promedio. 25 promedio porque es el precio del fin de semana, digamos. Claro. Si uno miraba, revisaba los diarios, el fin de semana, un litro de leche, la Serenísima, descremada, o que no tenga este proceso, que sea leche entera, porque hay supermercados donde vos no conseguís la segunda marca, te salía 25 pesos. Bien. Entonces, el cálculo ahí es, ¿cuánto toma una familia tipo de leche? Y bueno, digamos, hay quienes dicen, bueno, los chicos toman un vaso a la mañana y un vaso a la noche. Si una familia tipo hay dos chicos, ya son 4 vasos o 4 tazas de leche, ya es más de 1 litro prácticamente, tenés que hablar. Más los 2 adultos tomando un café con leche, vamos a suponer. Sí, bueno, mencionando lo básico. Ni hablar si quieres hacer un flan, por ejemplo, que te lleva el litro de leche entero. Claro, digo, ¿no? Porque se discutía mucho en las redes sociales, bueno, que 2 litros es mucho, que 2 litros es poco. La realidad es que vamos a calcular 2 litros de leche por consumo. Bueno, esto implica necesariamente un gasto mensual de 1.400 pesos. 1.400 pesos es el 20% prácticamente de lo que es el salario mínimo, que está relativamente vigente porque, bueno, ya hay un Consejo del Salario que dictaminó que va a subir, pero bueno, hasta el viernes, hasta el fin de semana, el salario mínimo era de 8.060 pesos. Bueno, y el resumen es que un 20% del salario mínimo solamente en un alimento básico y absolutamente necesario es muchísimo. Sí, sí, por supuesto. Pero hay otro dato, y ya, digamos, abrimos un poco, si quieren, la discusión, que no quiero dejar de mencionar, que es, bueno, el salario mínimo medido en litros de leche. Fíjate vos, estamos juntando dos variables. Sí. ¿Cuánto te rinde el salario mínimo y cuánto te cuesta el litro de leche? Bueno, esa comparación, yo voy a poner 2 fechas nada más. Diciembre del 2015... y vamos a poner el mes de junio de este año. En diciembre del 2015, con el salario mínimo te comprabas 532 litros de leche. 532. ¿Sabés cuánto te compras ahora? 322 litros de leche. Es decir que en prácticamente 18 meses se perdió el equivalente a 210 litros de leche en lo que es el salario mínimo. Y es muchísimo, exactamente, claro, eso es lo que más preocupa. Lo tenemos a Daniel Aprile. Ahora, Daniel, también hay otro tema del que vamos a hablar, porque estos son muchas cifras, que también tiene que ver con la situación en general, porque esto que es lo que muestra, que se consume menos leche, venimos hablando de esto hace mucho tiempo, pero también que la situación de los tamberos se ve afectada no solamente por la caída del consumo de leche, sino por otras cuestiones, como por ejemplo las inundaciones, entre otros temas, ¿no? Exacto, lo que estamos viendo con esa foto del precio del litro de leche y la caída del consumo en realidad es la luz negra al final del camino. Si uno empieza a mirar un poquito más hacia atrás, ve todas esas advertencias que va haciendo el sector o que van haciendo los industriales cuando dicen que el negocio no está dando plata, cuando dicen los productores que hay caída en la producción. Es decir, cuando vos tenés un montón de cuestiones, la primera es que no había rentabilidad, la segunda es que
aunque había que sacar las retenciones al maíz, las compensaciones que puso el gobierno para tratar de equilibrar eso a la hora de hablar del sector primario, del sector productivo, para que el tambero pueda seguir produciendo y que el negocio lechero le siga dando rentabilidad. Eso no fue suficiente, sí. Y vos le agregás eso, inundaciones, con 2 etapas muy fuertes en el 2016, más otra importante en 2017, te da como consecuencia una caída fuerte de la producción. Y está en la ley de la economía número 1, que es que cuando un producto empieza a faltar, es decir, cuando hay poca producción de algo y es demandado, empieza a subir el precio. Entonces, ahí llegás a esa luz negra al final del camino, que es que el producto está caro, está alto en comparación con el resto de los valores de la región, y que comprarlo es realmente muy difícil, es muy caro. Por ese motivo, claro, empieza a caer cada vez el consumo. La prueba más fidedigna es la cantidad de litros de leche que decía recién Julián, que se pueden comprar con un salario mínimo. Ese es el problema. Ahora, ¿cómo salimos de esta situación? Bueno, el fin de semana en Radio 10 tuve la oportunidad de conversar con Alejandro San Martino, que es el subsecretario nacional de lechería. Dice que hay algunos indicadores que se empieza a ver que se aclara un poco más el panorama para los productores, pero la realidad es que esto va a llevar mucho tiempo, por el que el productor que sale de la lechería no vuelve a entrar más. Es muy difícil, o se empieza a concentrar el mercado, y lo que terminás viendo es que hay una sola marca muy importante que tiene casi toda la góndola y le pone después el precio que quiere. Ese es el problema. Dani, a mí me parece que el gobierno tiene que hacer algo con este tema, pues estamos hablando de la leche, digamos, es decir, no es cualquier producto la leche es lo que te aporta los contenidos mínimos desde el punto de vista de los nutrientes para los chicos, es decir, es el consumo básico. Sí, si el gobierno no atiende a este tema, yo creo que estamos perdidos. Coincido, realmente. Hay pero una me parece que con esto. Ese tipo de cuestiones al gobierno no le importa, ni mucho menos en los mercados. Lo que siempre dicen todos los funcionarios, e incluso lo ha mencionado alguna que otra vez el subsecretario de Lechería, el mercado se regula solo. Nosotros vamos a tratar de estar presentes, pero el mercado se regula solo. Bueno, pero no de la cuando el manera mercado más se regula solo, para los más de 5 millones de chicos, y cifra dicha por el INDEC, que viven en un nivel de pobreza. Es verdad que se regula solo, lo que no se regula se va regulando solo, pero no de la manera que debería regularse. Si todos entendemos que a ningún chico le tendría que faltar en la República Argentina un vaso de leche, ¿no? Sí, la verdad es que... ¿hay bienes básicos? Mira, solamente te agrego esto, porque ya nos vamos a la 9 de julio. Simplemente que lo preocupante es que hablamos de la lechería, hablamos de los tambos, pero también hablamos de los cítricos, también hablamos de la yerba. Lo que quiero transmitirle a ustedes que están del otro lado es, no estamos hablando de un sector en crisis, estamos hablando de todas las economías regionales en la República Argentina, lo que da trabajo y mueve a cada una de las provincias, ¿no? Lo que genera empleo.